Máster Online, todo lo que necesitas saber para triunfar. Introducción al Máster Online. Realizar un máster online se ha convertido en una opción flexible y accesible para muchos profesionales que buscan mejorar sus habilidades y avanzar en su carrera sin comprometer sus responsabilidades laborales o personales. Este tipo de programas ofrecen la misma calidad educativa que los presenciales, con la ventaja de estudiar a tu propio ritmo. Universidades reconocidas. Entre las instituciones que ofrecen másters online de gran prestigio destacan: Universidad Internacional de La Rioja, MUNIR. Universitat Oberta de Catalunya, MUOC. Universidad Europea. Universidad a Distancia de Madrid, MUDIMA. OBS Business School. Estas universidades ofrecen una amplia gama de másters en áreas como recursos humanos, administración de empresas, MBA, Big Data, educación, marketing digital, salud y más. Coste del máster. El coste de un máster online varía dependiendo de la institución y el programa. En general, los precios oscilan entre los 4.000 y los 12.000 euros. Por ejemplo, un MBA online en una universidad reconocida puede tener un precio promedio de 7.000 a 12.000 euros. Un máster en marketing digital o Big Data podría rondar entre 5.000 y 10.000 euros. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Muchas universidades ofrecen becas y ayudas económicas para facilitar el acceso a la educación superior. Becas universitarias. Algunas instituciones, como la UNIR o la UOC, ofrecen descuentos por matrícula anticipada, becas por rendimiento académico o ayudas para estudiantes internacionales. Becas del Estado. También es posible optar a becas del Ministerio de Educación de España o del país donde residas, como las becas MECO Erasmus y convenios con empresas. Algunas universidades tienen convenios con empresas que financian parcial o totalmente los estudios de sus empleados. Para obtener una beca, generalmente es necesario cumplir con ciertos requisitos como el rendimiento académico, situación económica o nivel profesional. Las solicitudes suelen hacerse al inicio del proceso de inscripción, presentando la documentación requerida. Duración del máster. Los másters online suelen tener una duración de 1 a 2 años, dependiendo del área de estudio y la carga de trabajo. En la mayoría de los casos, se dividen en 60 a 120 créditos ECTS. Asignaturas por año. El plan de estudios varía según la disciplina, pero generalmente sigue la siguiente estructura. Año 1. Fundamentos y teorías avanzadas del área de estudio. Habilidades directivas y gestión de proyectos, en el caso de MBAs. Métodos de investigación. Seminarios y webinars sobre innovación y tendencias actuales. Trabajo en equipo y comunicación efectiva. Año 2. Asignaturas optativas según especialización. Prácticas en empresas, si aplica. Trabajo final de máster, TFM. Salario y puestos de trabajo. El salario para aquellos que completan un máster online varía en función del campo de estudio y la experiencia previa del candidato. A continuación se presentan algunos ejemplos de sueldos estimados en diferentes áreas. MBA, entre 40.000 y 70.000 euros anuales. Marketing digital, entre 30.000 y 50.000 euros anuales. Big Data y análisis de datos, entre 40.000 y 80.000 euros anuales. Gestión sanitaria, entre 35.000 y 60.000 euros anuales. Educación, entre 25.000 y 45.000 euros anuales. En cuanto a los puestos de trabajo, los titulados de máster suelen ocupar roles como gerente de proyecto, director de marketing, data scientist, consultor de recursos humanos, director financiero, psicólogo sanitario, especialista en energías renovables, entre otros. Fundamentos y teorías avanzadas del área de estudio. La asignatura Fundamentos y Teorías Avanzadas del Área de Estudio tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una base sólida en los conceptos clave y las teorías más relevantes de su campo de especialización. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán conceptos fundamentales, se presentarán las nociones básicas y principios que subyacen en el área de estudio, permitiendo a los estudiantes comprender la terminología y los enfoques esenciales. Teorías clave. Se analizarán las teorías más influyentes y contemporáneas relacionadas con el área,
incluyendo su desarrollo histórico y su aplicación en la práctica profesional. Esto ayudará a los estudiantes a ver cómo estas teorías han evolucionado y se han adaptado a los cambios del entorno laboral. Investigación y análisis crítico. Los estudiantes aprenderán a evaluar críticamente la literatura existente, lo que les permitirá identificar vacíos en el conocimiento y áreas de oportunidad para futuras investigaciones. Aplicación práctica. A través de estudios de caso, simulaciones y trabajos prácticos, los estudiantes podrán aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar desafíos en el mundo laboral. Esta asignatura es fundamental para establecer un marco de referencia que los estudiantes necesitarán en cursos posteriores y en su futura carrera profesional, ya que les proporciona las herramientas para desarrollar un pensamiento crítico y analítico en su área de especialización. Habilidades directivas y gestión de proyectos. La asignatura Habilidades directivas y gestión de proyectos está diseñada para equipar a los estudiantes de MBA con las competencias esenciales para liderar equipos y gestionar proyectos de manera efectiva en un entorno empresarial dinámico. A lo largo del curso, se abordarán los siguientes aspectos clave. Desarrollo de habilidades directivas. Los estudiantes aprenderán sobre las habilidades interpersonales y de liderazgo necesarias para dirigir equipos, incluyendo la comunicación efectiva, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la motivación del personal. Fundamentos de la gestión de proyectos. Se explorarán los principios y metodologías de gestión de proyectos, como el ciclo de vida de un proyecto, la planificación, la ejecución y el cierre. Los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas y técnicas para gestionar recursos, tiempos y presupuestos de manera eficiente. Enfoques metodológicos. Se presentarán diferentes enfoques de gestión de proyectos, como Agile, Scrum y Waterfall, permitiendo a los estudiantes adaptar sus estrategias según las necesidades del proyecto y el contexto organizacional. Prácticas de gestión de proyectos. A través de estudios de caso y simulaciones, los estudiantes aplicarán los conceptos aprendidos en situaciones reales, desarrollando proyectos desde la concepción hasta la entrega final. Esto incluye la identificación de riesgos y la gestión de cambios en el alcance del proyecto. Trabajo en equipo y colaboración. Se enfatizará la importancia del trabajo en equipo y la colaboración en la gestión de proyectos, fomentando la creación de un ambiente de trabajo positivo y productivo. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes estarán mejor preparados para asumir roles de liderazgo en sus futuras carreras, así como para gestionar proyectos complejos de manera efectiva y estratégica. Métodos de investigación. La asignatura Métodos de investigación tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes las herramientas y técnicas necesarias para llevar a cabo investigaciones de manera rigurosa y sistemática en su campo de estudio. A lo largo del curso, se abordarán los siguientes aspectos fundamentales. Fundamentos de la investigación. Se introducirán los conceptos básicos de la investigación, incluyendo la definición de problemas de investigación, la formulación de hipótesis y la identificación de variables relevantes. Los estudiantes aprenderán la importancia de establecer objetivos claros y específicos. Diseño de la investigación. Los estudiantes explorarán diferentes tipos de diseños de investigación, cuantitativa, cualitativa y mixta, y aprenderán a seleccionar el enfoque adecuado según la naturaleza del problema investigado y las preguntas de investigación planteadas. Métodos de recolección de datos. Se discutirán diversas técnicas para la recolección de datos, como encuestas, entrevistas, grupos focales y observación. Los estudiantes aprenderán a diseñar instrumentos de recolección de datos y a seleccionar muestras representativas. Análisis de datos. La asignatura incluirá una introducción a las técnicas de análisis de datos, tanto cualitativas como cuantitativas. Los estudiantes aprenderán a interpretar resultados, utilizando herramientas estadísticas y software especializado según corresponda. Ética en la investigación. Se abordarán consideraciones éticas importantes en la investigación, como el consentimiento informado, la confidencialidad y la integridad académica. Los estudiantes aprenderán a realizar investigaciones de manera ética y responsable. Presentación de resultados. Finalmente, se enseñará a los estudiantes a redactar informes de investigación y a presentar sus hallazgos de manera clara y efectiva, tanto en formatos escritos como orales. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes estarán preparados para realizar investigaciones independientes, contribuyendo así al conocimiento en su área de estudio y desarrollando habilidades críticas que serán valiosas en su carrera profesional.
Seminarios y webinars sobre innovación y tendencias actuales. La asignatura Seminarios y webinars sobre innovación y tendencias actuales está diseñada para mantener a los estudiantes al día con los desarrollos más recientes y relevantes en su área de estudio, así como para fomentar un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo. A lo largo del curso, se abordarán los siguientes aspectos clave. Exploración de innovaciones recientes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar las innovaciones y avances recientes en su campo a través de seminarios y webinars dirigidos por expertos y líderes de la industria. Esto les permitirá comprender cómo estas innovaciones están cambiando el panorama empresarial y académico. Análisis de tendencias emergentes. Se analizarán las tendencias actuales y emergentes que impactan el sector, como la digitalización, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y el trabajo remoto. Los estudiantes aprenderán a identificar y evaluar el impacto de estas tendencias en su práctica profesional. Interacción con profesionales. Los seminarios y webinars ofrecerán un espacio para la interacción directa con profesionales de la industria, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de hacer preguntas, discutir casos reales y recibir orientación sobre sus carreras. Metodología de aprendizaje activo. La asignatura fomentará un enfoque de aprendizaje activo, donde los estudiantes participarán en debates, estudios de caso y presentaciones, promoviendo el pensamiento crítico y la colaboración entre pares. Desarrollo de habilidades de presentación. A través de la participación en seminarios y la preparación de webinars, los estudiantes desarrollarán habilidades de presentación y comunicación, esenciales para su éxito profesional. Aplicación práctica. Se alentará a los estudiantes a aplicar los conocimientos adquiridos en su propio contexto profesional, explorando cómo pueden implementar innovaciones y adaptarse a las tendencias actuales en su lugar de trabajo. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes estarán mejor equipados para anticipar y adaptarse a los cambios en su industria, contribuyendo a la innovación y al desarrollo continuo en sus respectivas áreas. Trabajo en equipo y comunicación efectiva. La asignatura Trabajo en equipo y comunicación efectiva está diseñada para desarrollar en los estudiantes las habilidades interpersonales necesarias para colaborar de manera productiva en entornos grupales y comunicarse de forma clara y persuasiva. A lo largo del curso, se abordarán los siguientes aspectos clave. Fundamentos del trabajo en equipo. Los estudiantes aprenderán sobre la dinámica de grupo, la importancia de la colaboración y los roles dentro de un equipo. Se explorarán las características de un equipo exitoso y cómo fomentar un ambiente de trabajo positivo. Habilidades de comunicación. La asignatura enfatiza la comunicación efectiva, abarcando tanto la comunicación verbal como la no verbal. Los estudiantes aprenderán técnicas para transmitir sus ideas de manera clara, escuchar activamente y dar y recibir retroalimentación constructiva. Resolución de conflictos. Se discutirán estrategias para abordar y resolver conflictos que puedan surgir en el trabajo en equipo. Los estudiantes aprenderán a identificar las causas de los conflictos y a aplicar técnicas de mediación y negociación. Colaboración y toma de decisiones. La asignatura enseñará a los estudiantes a colaborar en la toma de decisiones grupales, promoviendo el pensamiento crítico y la inclusión de diferentes perspectivas. Se practicarán métodos para llegar a consensos y decisiones efectivas. Proyectos en equipo. A través de ejercicios prácticos y proyectos grupales, los estudiantes aplicarán los conceptos aprendidos, desarrollando su capacidad para trabajar en equipo y mejorar sus habilidades de comunicación en situaciones reales. Autoevaluación y reflexión. Se alentará a los estudiantes a reflexionar sobre su propio estilo de trabajo y comunicación, identificando áreas de mejora y estableciendo objetivos para su desarrollo personal y profesional. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes estarán mejor preparados para colaborar en equipos multidisciplinarios y comunicarse de manera efectiva en su entorno laboral, habilidades que son esenciales para el éxito en cualquier carrera. Asignaturas optativas según especialización. La asignatura Asignaturas optativas según especialización permite a los estudiantes personalizar su trayectoria académica en función de sus intereses y objetivos profesionales. Durante el segundo año del máster, los estudiantes pueden elegir entre una variedad de cursos optativos que se alinean con su área de especialización. A continuación se presentan algunos aspectos clave de esta asignatura. Personalización del aprendizaje. Los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar cursos que complementen su formación básica, permitiéndoles profundizar en temas específicos que son relevantes para su carrera y desarrollo profesional.
Áreas de especialización. Las asignaturas optativas pueden abarcar diversas áreas, como marketing digital, gestión de recursos humanos, análisis de datos, innovación y emprendimiento, salud y bienestar, finanzas y sostenibilidad, entre otras. Esto permite a los estudiantes centrarse en los campos que más les interesen. Desarrollo de competencias específicas. Al elegir asignaturas optativas, los estudiantes pueden adquirir habilidades y conocimientos específicos que son altamente valorados en el mercado laboral, lo que les brinda una ventaja competitiva. Interacción con profesionales del sector. Muchas de las asignaturas optativas incluyen la participación de expertos y profesionales de la industria, ofreciendo a los estudiantes una visión práctica y actualizada sobre las tendencias y desafíos en su campo. Proyectos y casos prácticos. Los cursos optativos suelen incluir proyectos prácticos y estudios de caso que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos a situaciones reales, mejorando su capacidad de resolución de problemas y su preparación para el mundo laboral. Flexibilidad y exploración. Esta asignatura también brinda la flexibilidad para que los estudiantes exploren nuevas áreas de interés y desarrollen un perfil profesional diverso, lo que puede abrir nuevas oportunidades de carrera. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes habrán ampliado su base de conocimientos y habilidades en áreas específicas de su interés, lo que les permitirá destacar en su carrera profesional y contribuir de manera más efectiva en su campo de especialización. Prácticas en empresas. Sí aplica. La asignatura Prácticas en Empresas ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el máster en un entorno profesional real. Este componente práctico es fundamental para enriquecer la formación académica y facilitar la transición al mercado laboral. A continuación, se presentan los aspectos clave de esta asignatura. Experiencia práctica. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en empresas del sector correspondiente a su especialización, lo que les permite adquirir experiencia práctica y comprender mejor el funcionamiento de la industria. Aplicación de conocimientos. Durante las prácticas, los estudiantes aplicarán los conceptos y habilidades aprendidos en el aula, enfrentándose a desafíos reales y contribuyendo a proyectos en curso dentro de la empresa. Desarrollo de habilidades profesionales. Las prácticas permiten a los estudiantes desarrollar habilidades clave, como la gestión del tiempo, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, lo que es esencial para su crecimiento profesional. Networking. Esta experiencia brinda a los estudiantes la oportunidad de establecer contactos en la industria, lo que puede ser valioso para futuras oportunidades laborales. Conocer a profesionales del sector puede abrir puertas y facilitar la inserción laboral. Evaluación y reflexión. Al finalizar las prácticas, los estudiantes suelen realizar un informe o presentación en la que reflexionan sobre su experiencia, evaluando su desempeño y los aprendizajes obtenidos. Esto les ayuda a identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Coordinación con empresas. Las universidades suelen tener convenios con diversas empresas que facilitan la búsqueda y asignación de prácticas, asegurando que los estudiantes sean colocados en entornos que complementen su formación académica. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes habrán adquirido no solo experiencia laboral relevante, sino también una comprensión más profunda de su campo de estudio y una mayor preparación para enfrentar los desafíos del mercado laboral. Trabajo final de máster, TFM. El trabajo final de máster, TFM, es un componente crucial del programa académico, diseñado para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster. A continuación se presentan los aspectos clave de esta asignatura. Objetivo del TFM. El principal objetivo del TFM es permitir a los estudiantes desarrollar un proyecto de investigación o una propuesta práctica que demuestre su capacidad para abordar un tema relevante en su área de especialización de manera rigurosa y creativa. Selección del tema. Los estudiantes pueden elegir un tema de su interés, que esté alineado con su especialización y que contribuya al conocimiento en el campo. Este proceso de selección fomenta la autonomía y el pensamiento crítico. Metodología de trabajo. Dependiendo del enfoque del TFM, investigación académica o proyecto práctico, los estudiantes aplicarán metodologías de investigación adecuadas, que pueden incluir análisis cuantitativos o cualitativos, revisión de literatura, desarrollo de modelos o la creación de un plan de negocios. Asesoramiento y supervisión. Cada estudiante trabaja bajo la supervisión de un tutor o profesor, quien les guía en el desarrollo del TFM, proporciona retroalimentación y ayuda a asegurar que el proyecto cumpla con los estándares académicos.
Presentación y defensa. Al finalizar el TFM, los estudiantes deben presentar su trabajo ante un tribunal académico. Durante esta defensa, los estudiantes explican su investigación o propuesta, responden preguntas y defienden sus conclusiones y enfoques. Desarrollo de competencias. La elaboración del TFM ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas, como la investigación, la escritura académica, la gestión del tiempo y la presentación, que son valiosas en su carrera profesional. Contribución al conocimiento. A través del TFM, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar una contribución significativa a su campo, ya sea a través de nuevas ideas, prácticas innovadoras o soluciones a problemas existentes. Al finalizar esta asignatura, los estudiantes habrán demostrado su capacidad para llevar a cabo un trabajo independiente, reflexionar sobre su aprendizaje y contribuir al desarrollo del conocimiento en su área de estudio.